Hola, ¿cómo están? Seguimos transmitiendo videos, subiendo sobre todo la palabra del Altísimo Creador. Para muchos es bendición, para otros es locura. Y pues cada quien, ¿verdad?, que tome la parte que le toca y la parte que crea que le sirve, que es conveniente conocerla. Y hoy vamos a hablar acerca de la conciencia. El título de este video es Conociendo la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia, mis hermanos, es el acto de conocer y distinguir los hechos y las actitudes que cada uno de nosotros tenemos, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuándo es cuando realmente se desarrolla la conciencia en nosotros? Bueno, pues hablando bíblicamente, porque ese es el punto de los que predicamos la palabra del Altísimo Creador, del Dios de Israel. Tenemos que tener un fundamento bíblico, no sacamos una filosofía humana, no hablamos acerca de lo que nosotros pensamos, o sea, tener nuestra propia ideología, ¿no? Todo esto lo sacamos de la Biblia. Esto es el punto de vista bíblico, no de lo que yo creo, de lo que yo pienso, porque pues eso no le serviría a usted lo que yo creo y lo que yo pienso, pero lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, eso sí es importante que todos conozcamos, porque sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es una palabra que desde la antigüedad, mis hermanos, ha sido cuestionada, ha sido validada y sobre todo, mis hermanos, es creíble porque hasta el día de hoy las profecías bíblicas nunca han fallado, nunca han fallado. Bueno, volviendo al conocimiento de la conciencia, cuando se desarrolla en nosotros la conciencia y opera, es cuando el Señor en Génesis capítulo 3 verso 5 habla acerca de Adán y Eva. Ahí podemos ver, por ejemplo, vamos para allá, en Génesis capítulo 3 verso 5, ahí dice, Satanás le dice: pero Dios sabe que el día que comas, le dice a Eva, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos todavía no tenían la conciencia en ese tiempo, Adán y Eva, todavía no tenían el conocimiento del bien y el mal, porque no habían degustado del fruto prohibido, que ya lo conocemos. Mucha gente ya a veces se ha fastidiado de oírlo, pero es el principio donde ahí nace la conciencia. Y en el 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto no significa que eran ciegos, porque ese es el punto de saber entonces cómo caminaron antes si no veían. Si dice fueron abiertos sus ojos, la Biblia habla metáforamente, hablando con metáforas. La Biblia enseña que esto es una metáfora y dice que fueron abiertos sus ojos, pero no fueron los ojos físicos. Ellos de por sí, ellos veían, caminaban, tenían una vista perfecta. Pero cuando dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos, la Biblia dice que ahí operó la conciencia, mis hermanos. Ahí empezó a trabajar la conciencia en ellos. En Génesis 3:7 dice: y fueron abiertos los ojos, y ahí nace la conciencia para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, yo me podría ir a más versículos bíblicos, incluso los tengo, pero no se trata de meter un montón de versículos sin poder explicar realmente el conocimiento de la conciencia. La conciencia, mis hermanos, todo tipo de ser humano, todo tipo de persona, de todo credo, lengua, nación, continente, color, tamaño, dimensión, creencia, toda la gente, todos los seres humanos traemos la conciencia dentro. Por eso es que es imposible que alguien diga: yo pequé pero no sabía que era malo, yo hice esto, pero yo robé, pero la verdad no creía que era malo, yo me drogaba y pensaba que no era malo, no era algo serio, no era algo de consecuencia, yo fumé y me dio cáncer de pulmón y estoy a punto de morir, pero no creí que fuera pecado. No es pecado, es un gusto. Pero no es cierto. Todos tenemos la conciencia para saber qué hacemos bien y qué hacemos mal. Aun cuando no tuviéramos la Biblia, aun cuando no tuviéramos leyes, aun cuando no conociéramos las leyes, tenemos una conciencia que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. No podemos nosotros estar engañándonos a nosotros mismos, pensando que lo que hacemos
pues no sabíamos que era correcto o que no era correcto, porque esa conciencia se nos implantó y se desarrolló desde Génesis capítulo 3, verso 5, cuando Satanás le dice a Eva: bien sabe Dios que si ustedes llegan a comer de este fruto, entonces serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El bien, o sea que ellos no conocían el mal, no. Antes de comer el fruto ellos no conocían el mal. Ellos vivían y existían y tenían esa inocencia y no tenían la necesidad de ponerse a pensar, porque de alguna manera, mis hermanos, ellos tenían todo y Dios los hizo perfectos. Pero cuando Satanás les dice: si ustedes comen de ese fruto, entonces serán abiertos sus ojos de la conciencia y van a distinguir entonces lo que hoy es bueno y lo que es malo. Desde ahí el hombre ya no tiene justificación de decir: es que nadie me habló acerca de lo que era malo, yo anduve perdido en esto porque nadie me dijo que era malo, o yo no entendía que era bueno o que era malo. Eso es una mentira, eso es totalmente una mentira. Y ahora quiero que me acompañe, porque no me gusta hacer muy largos los videos, al libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, verso 19, cómo ahí Pablo habla acerca de la conciencia. Dice la Biblia en el 1:19 de Timoteo: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí estaba hablando de una contienda que tuvieron, y a veces este texto, por ejemplo, casi no lo relacionamos en el cristianismo de hoy, en el cristianismo moderno, porque así le llaman, o el nuevo cristianismo, aunque no se debe de tener una terminología de nuevo cristianismo, porque no hay nuevo cristianismo, pero la gente sí ha inventado un nuevo cristianismo, un cristianismo ligero, un cristianismo permisivo, un cristianismo con un tinte de libertinaje, en el cual mucha gente piensa que no es malo, no pasa nada, Dios es bueno, Dios es perdonador, y muchos se adhieren y se inclinan a la doctrina calvinista de salvo siempre salvo. Si yo ya creí, yo ya confié en el Señor, Él ya me dijo que me salvó, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Él me va a perdonar, me va a llevar al cielo, no me puede quitar algo que ya me dio, y una serie de circunstancias. Pero dése cuenta cómo aquí Pablo estaba entonces, vamos a poner un entonces, juzgando mal a la misma iglesia cristiana, porque él mismo dio nombres y dijo: a Himeneo y a Alejandro, a quienes entregué a Satanás. O sea que aún en la conciencia, mis hermanos, la conciencia nos tiene que decir que hay que exhibir gente que no se dedica realmente a caminar, a obedecer y a transmitir el mensaje correcto, que han hecho negocio de la Biblia, que han hecho negocio del reino de los cielos, que se han servido del reino de los cielos en lugar de servir al reino de los cielos. Y esto lo digo porque mucha gente dice: mi hermano, es que no hay que juzgar, y luego los exhibe y da nombres. Aquí Pablo los exhibe y da nombres. Aquí está la cita bíblica. Pero hablando de la conciencia, porque si nos damos cuenta, en el verso 18 dice: este mandamiento, oh hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, o sea que profetizaron acerca de Timoteo, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia. O sea, ¿hay una mala conciencia? Sí. La mala conciencia es de que aunque sabes que está mal lo que estás haciendo, lo sigues haciendo. No tienes pena, no tienes empacho, no tienes necesidad, tienes el descaro de seguir igual, aun cuando tu conciencia te dice que lo que andas haciendo no es correcto, pero tú te escudas en que Dios es bueno, en que Dios es perdonador, que por eso Cristo pagó por ti, y no es posible que si Cristo ya pagó, tú tengas que pagar algo. Para eso lo tienes a Él, ya creíste, y entonces desvirtúas, porque esa es la palabra correcta, desvirtúas y le das otro sentido a la gracia de Dios, y piensas que la gracia de Dios es una licencia para seguir pecando, y ese es un error garrafal doctrinal de aquellos herejes y amantes de
las iglesias que quieren que estén llenas y que no hablan del pecado, que no hablan del infierno, que no hablan de arrepentimiento, que no hablan de conversión, que no hablan de ser santos, de vivir una vida santificada, de vivir una vida dedicada a Dios, una vida consagrada a Dios. Eso no, eso puede esperar. Lo más importante es lo material, lo que se ve, porque lo que se ve no importa. Bueno, siguiendo en el capítulo 1:19 de Primera de Timoteo, quiero que me acompañe a Tito capítulo 1, está adelantito, en el 1:15 de Tito. Quiero que me acompañe cómo el Señor es el que habla acerca de su palabra en Tito 1:15. Dice la Biblia, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Nada es puro. O sea, mucha gente dice, ay, esos que predican se sienten santos, se sienten intocables, sienten que ya no pecan ellos, pero como ellos viven una vida desordenada, una vida donde su conciencia misma los hace que todo lo que vean sea reprobado, todo lo que ellos vean de otros no sirva, porque lo que él hace no sirve. Entonces ellos, como dicen vulgarmente, el león cree que todos son de su condición, pero el hecho es que la Biblia dice, la Biblia enseña en Tito 1:15-16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, hay gente que dice que ya no distingue, pero no justifica lo que cree que es correcto, y no es que no distinga, pero el hecho es de que cuando una conciencia está adormecida, es como el que asesina por primera vez, la primera noche sueña con el difunto, sueña con la imagen de cómo lo ejecutó, sueña con la imagen del dolor que se le refleja de la víctima y no puede dormir, pero no sé, al otro día, a los 15 días, al mes, vuelve a matar otro y ya siente menos feo, ya puede superarlo. No sé, al otro mes puede matar 5, puede matar 6 y puede matar hasta 10, puede matar hasta 20, y la conciencia está entenebrecida, está cauterizada, está apagada, y entonces estas personas ya no ven ese estado de pecado, de desobediencia, de desagrado delante de Dios, ya no lo ven como algo así, como pecado, sino como una necesidad, una circunstancia. Todos pecamos. Pues nadie es perfecto, nadie se va a salvar, nadie va a ir al cielo, nadie puede juzgarlos, porque ese es el punto, que a veces dicen, es que nadie me puede juzgar. Ahora, los que ya conocen la Escritura, los que ya viven en la Escritura, ¿cómo van a ser juzgados? Si es por la ley dada a Moisés, si es por la ley de los 10 mandamientos, si es por lo que él hizo, ¿cómo van a ser juzgados aquellos que muchas veces dicen que no conocen la Biblia? Pero también, ¿cómo van a ser juzgados aquellos que sí conocen la Biblia? Aquí tenemos una cita en Romanos, capítulo 2, verso 12, quiero que me acompañe. Aquí la Biblia enseña, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, y estos serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí opera la conciencia de cada uno de nosotros, que aun cuando no conocemos un mandamiento, aun cuando no hemos leído un libro sagrado, la Biblia, la Torá, la Tanaj, Bris Hadashah, como usted le diga, el nombre que usted le ponga, la Escritura, aun cuando no lo ha leído, pero usted vive de una vida delante de Dios agradable, porque ese es el punto. A veces, mis hermanos, no discernimos, pero bueno, volviendo al tema, mis hermanos, la Biblia tiene una sentencia para el que vive bajo la ley y los que viven sin ley, aun cuando sí operan bajo la ley sin conocerla, porque no son rateros, no son maldicientes, no matan, no violan, no son idólatras, no son hechiceros, no son brujos, fornicarios, no son magos, no son adivinos,
no leen cartas tarot, no consultan el horóscopo, no hacen una serie de circunstancias que los llevan a ser reprobados delante de Dios, no delante de los hombres, no delante de la iglesia, porque la iglesia no está para reprobar a nadie. La iglesia es una institución, es un lugar donde todos se reúnen y entonces es una iglesia, pero que a final de cuentas la iglesia no puede hacer juicio de muerte ni juicio de condenación en contra de las almas, aunque sí puede advertir, eso sí, la iglesia puede advertir a las personas que no obedecen a Dios cuál es el destino fuera de Dios. Así es que, mis hermanos, voy a cerrar este video en Primera de Corintios 9:21. Es polémico para muchos el no conocer la Biblia porque confunden el magnesio con el potasio y entonces no podemos vivir así. Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la ley que yo debo de obedecer? La ley dada a Moisés, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, los 10 mandamientos, y eso lo tengo en otros videos, usted los puede buscar. Y ahí nos enseña realmente la Biblia. La Biblia nos enseña cuál es el orden, cuál es el índice a seguir delante de Dios a través de Cristo. Voy a cerrar con 1 Corintios capítulo 9, verso 21. Dice la Biblia que Pablo, cuando iba con los judíos se hacía judío y cuando iba con los gentiles se hacía gentil para ganar a algunos, pero no hacía las prácticas. O sea, ese es el punto de que las prácticas, por ejemplo, si iba con los atenienses, Atenas, Grecia, pues era una bola de idólatras. Era un montón de, ¿cómo se llama? Hombres que practicaban la adoración a diferentes dioses, ¿sí? Eran politeístas, tenían dioses hasta por debajo de la lengua, pero Pablo no llegó y adoró a los dioses. Dijo, pues miren, y vio el altar al Dios no conocido y dijo, a ese Dios yo traigo, a ese es al que yo sirvo. Pero se juntó con ellos, tal vez convivió y comió, pero no compartió y practicó lo que ellos tenían como fe, tenían como creencia, sino que él se metió para decirles que era lo correcto, pero no se hizo como ellos. Cuando dice me junté con ellos, no quiere decir que él hizo las prácticas de ofrecer sacrificios a Moloch, de ofrecer sacrificios a Zeus, ofrecer sacrificios a Diana, ofrecer sacrificios a Moloch, no sé, a Baal, a quien usted me diga. Entonces, mis hermanos, aquí él habla de que él se hizo pasar de que no tenía ley con los que estaban sin ley para ganar a los que vivían sin ley, pero no porque no tenía ley él se puso a tomar y empezó a hacer orgías y a meterse con una mujer, con otra. No, pues es que estoy con los gentiles, me tengo que hacer como ellos para jalar a algunos. No, la Biblia dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Por eso es muy sano dejar las antiguas amistades con las que te emborrachabas, con las que te drogabas, con las que te ibas de parranda y te perdían. Y es bueno dejarlos porque cuando tú vas y les platicas de la experiencia que tienes en el nuevo mundo de Cristo, muchos te cuestionan y muchos te dicen, ¿y a poco vas a aguantar? ¿Y será que sí? No vayas a ser hipócrita como muchos que entran y después se arrepienten y una serie de comentarios que no vienen al caso. Pero el hecho es de que cuando tú llegas les tienes que predicar de Cristo y dejarle bien claro que si él no busca de Cristo y no se convierte también de su mal camino, va a tener consecuencias fuertes. Y si esa persona no quiere, mi hermano, córtalas, métele cortinas, córtalas, chavo. No te conviene ese tipo de amistades. No, pero es que Dios nos llamó a convivir con ellos para rescatarlos. Lo que va a pasar es que si sigues conviviendo con ese tipo de gente vas a terminar en lo mismo y vas a caer y vas a volver a lo mismo y vas a ser igual que ellos. Y después, ya cuando estés con ellos, te van a dar carrilla, te van a dar camorra, te van a hacer bullying, te van a decir, a ver, el cristiano, mira, pues no que eras cristiano. Yo le invito a que vea una película que se llama Medias Tintas. Y esa película es muy expresiva y todos tenemos un lugar en esa película. La película se llama A Medias Tintas. Espero la vea y después me haga un comentario abajo, me deje un comentario para que se dé cuenta en qué lugar está usted ahí en la película y en la vida real.
Así es que los dejo, cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Los videos no los hago muy largos porque hay gente que está ocupada y a veces solamente tomo un break para, no sé, descansar. Entonces un video de 20, 25 minutos pues es fácil verlo, pero ya cuando es de 2 horas, de hora y media, pues como que ya es por partes y se pierde la hebra de lo que se está hablando. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Que el Altísimo Creador del cielo y la tierra y de todo lo que se mueva sea en su vida. Nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.